¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis hermanas? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de qué horas vean este video. Y en esta ocasión vamos a continuar con lo que nos quedamos en el video anterior. Y hay que recordar un poquito. Estábamos hablando de lo que es la verdadera felicidad. Ya habíamos comentado que la felicidad no es una para cada uno. Realmente la felicidad es una y es la misma para todos. ¿Sale? Ok. También hay que recordar que esa es una de las cosas más complicadas y de las más difíciles de conseguir. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Eh, Primero que nada, debo de decir y debo de comentar que esto es muy muy difícil porque tenemos que empezar con lo más importante. Hoy en día estamos bombardeados por comerciales, por cosas que vemos en YouTube, plataformas, o sea, todo lo que nos bombardea con información, con ideologías, con mentalidades, hay que, primero que nada, vaciarnos de todo eso. Hay que quitarnos de la cabeza todo eso que nos llega por todos lados. Y no solamente lo que nos llega en redes sociales, en videos, en en comerciales, en la calle, en la misma familia, porque es obvio, todo lo que nos han hecho creer, lo creen nuestros padres y nos lo hacen creer a nosotros, y obviamente todo esto se va alimentando de todo lo que nos están queriendo vender, ¿sale? Entonces hay que tomar en cuenta que todos estos comerciales, podcasts, videos de YouTube, cualquier plataforma que tú veas, te va a estar bombardeando siempre con lo mismo. Con la idea de que te tienes que comprar los tenis más chidos, los novedosos. Porque esos te van a hacer feliz. Que te tienes que comprar el mejor carro y el que es ahorita el más nuevo. Porque eso te va a hacer feliz. Te están bombardeando con que tienes que cumplir un sueño, con que tienes que ser la más hermosa, te llenan de comerciales de maquillajes, con que tienes que ser empoderada, o sea, todo ese tipo de mentalidades, ¿vale? Hay que tomar en cuenta que obviamente todo este tipo de comerciales siempre van a tener un fin, el único fin, dinero, el dinero. Entonces siempre te van a querer buscar vender lo que sea, ¿sale? Como te lo digo, todo va con respecto a dinero. Entonces, esas grandes empresas, esos emporios de marcas que no les interesa realmente si eres feliz o no lo eres. Lo único que importa de ti es tu dinero. Venderte un producto, recibir tu dinero, para ellos llenarse sus bolsillos. Y curiosamente, pueden tener millones y millones y millones de dólares y siguen sin ser felices. La prueba es que si ya con tanto dinero fueran felices, no necesitarían más, ¿sale? Pero bueno, esto vamos a dejarlo para otra ocasión. Entonces, el punto es que a ninguna de todas esas marcas, ni videos, ni podcasts, ni comerciales, a nadie de ellos les importa realmente si eres feliz o no. Te van a vender sus productos con la idea de que sí, eso te va a hacer feliz. ¿Sale? Ahora, quitarse todo eso, vaciarse la mente de todo eso, yo lo sé, es complicadísimo. Es sumamente difícil. Porque como lo le dije hace un momento, nos bombardean con eso todo el tiempo, constantemente. Y curiosamente, lo han logrado a través de los años. Por eso es que todo el mundo cree y piensa que teniendo más cosas es mejor. Cosa que no es cierto. Entonces, para poder vaciarnos
vaciarnos de todo eso que nos han querido vender, lo más importante es tener en cuenta. Y aquí es donde viene también una parte complicada. Hay que tomar en cuenta y hay que creerlo, de verdad, que todo eso que nos están vendiendo no lo necesitamos. Lo queremos, pero no lo necesitamos. Realmente no es necesario ni para la vida, no es necesario para sobrevivir, no es necesario para realmente ser felices. Entonces, hay que meternos en la cabeza que realmente todos esos productos, todas esas ideologías y mentalidades no son necesarias, no se necesitan. Hace más de 3000 años no había iPhone, no había carros, no había tenis, no había casotas con lujos, no había, pues no había nada de lo que tenemos hoy. Y no podemos decir que ellos no eran felices. Es decir, la felicidad no viene con todo lo que tenemos hoy. La felicidad no tiene nada que ver con todas las cosas que hoy están creadas, cosas materiales, ¿sale? Porque si no, todos los del pasado indudablemente tendrían que haber sido infelices, ¿sale? Simplemente todo lo que va surgiendo nos lo meten en la cabeza con la idea de que lo necesitas, pero no es cierto y lo sabemos. Si mucho de todo lo que se ha creado y que tecnológicamente ha ido surgiendo realmente fuera algo sumamente necesario, vamos a poner a tela de juicio de cada uno, ¿qué pasaría si lo quitáramos? ¿Qué pasaría si elimináramos los carros, por ejemplo? La sociedad hubiera avanzado de alguna otra manera. A lo mejor hubiéramos seguido todavía hasta la fecha con carruajes, con caballos. Entonces el carro no te hace feliz porque si lo quitamos de todo lo que tenemos, no pasa nada. Seguimos teóricamente igual. Nos seguiríamos desplazando. Más lento, pero nos seguiríamos desplazando. ¿Sale? Si quitáramos los tenis, el maquillaje, no pasa nada. La vida seguiría y continuaría. A lo mejor se hubiera inventado otra cosa. Pero ese es el punto al que voy. Que todo lo que nos han querido vender con la idea de que es la única manera de ser felices comprando todos estos productos, no es cierto. No son necesarios. Entonces, hay que ponernos a pensar. Y hay que convencernos. Hay que hacerlo por convicción. El tener en cuenta que todo eso no sirve, no se necesita. Y así va a ser un poco más fácil que nos podamos vaciar, que podamos vaciarnos la cabeza, que podamos vaciarnos la mente, el corazón, de todo eso. ¿Sale? Eso es lo primero. Por ahí es donde tenemos que empezar. ¿Sale? Yo se los digo, no es fácil. Él está recibiendo todo el tiempo todas estas propagandas y todas estas ideas. Es muy difícil. No digo que no, pero es posible. ¿Sale? Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que intentar, ¿sale? Creer nosotros mismos que todo lo que existe en el mundo y todas esas mentalidades solamente son cosa secundaria o cosa terciaria, si así se dice, y entonces empezar a pensar en lo que somos, en quiénes somos, en quiénes realmente tenemos en nuestro interior,
quién vive aquí y quién vive acá. ¿Sale? No puede haber otra manera de pensar que existe alguien más que nosotros mismos. Entonces, ¿quién es más importante o quién debería ser el más importante o la más importante para nosotros mismos? Nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos que descartar a los padres, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, al vecino, a todos. A todos. Hay que sacarlos de aquí y de acá para enfocarnos en nosotros mismos. Y entonces aquí es donde tenemos que hacer otra de las cosas más difíciles que para el ser humano, históricamente, le ha costado muchísimo trabajo. Y hay que poner atención. Es ser honestos con nosotros mismos para poder saber realmente quiénes somos. ¿Sale? Ok, entonces, vamos a matizar un poco. Entonces, para poder ser felices, necesitamos estar bien con nosotros mismos. Primer paso, vaciarnos de todo y empezar a conocernos a nosotros mismos siendo completamente honestos, sin, sin mentirnos y sin caer en el egocentrismo. Porque aquí viene la parte importante. El conocernos a nosotros mismos lleva el único fin y el único propósito de amarnos a nosotros mismos, tal y como somos, pero como somos realmente. Ahorita yo les estaba platicando que... estaba platicando que yo en algún momento, estando más joven, eh, tendía a, a ser presumido, a querer ser el centro de atención. Yo creía que me sentía muy bien cuando todos me... ¿cómo decirlo? Cuando todos me decían que yo era el mejor, que yo era de lo mejor en casi todos los aspectos. Entonces todo lo que yo hacía, todo lo que yo buscaba, siempre iba enfocado a conseguir la admiración de todas las personas que me rodeaban, de mi familia, de mis amigos, de las personas en el trabajo. Y siempre trataba, en cuestión material, de presumir, ya sea con cosas que me compraba, con presumir de las personas o las chicas, en este caso, que podía conquistar, de todo lo que yo podía alcanzar en cuestión de méritos, de dinero, de cosas materiales. Yo era una persona muy egocéntrica, pero para poder darme cuenta, no hay otra manera. Tienes que ser honesto. Puedo decir yo, por ejemplo, yo era egocéntrico y no, eso no me conviene, eso no me ayudaba. Llegué a decir muchísimas mentiras por el trabajo, porque también el trabajo conlleva a que tienes que mentir y tienes que mentir muchísimo. Y todos lo van a poder corroborar. Todas las marcas, de todas las empresas, de todos los negocios, siempre te van a mentir para poderte vender algo. ¿Sale? Llegué a ser mentiroso en el trabajo, en mi vida personal. Llegué a ser una persona que, que sí me puedo considerar o me puedo considerar que era bastante mm, envidiosa. Anhelaba yo tener lo que todos los demás tenían, o por lo menos
querer tener lo que yo no tenía, porque sentía que eso me daba placer y me daba estatus y todo eso yo creía que me hacía sentir bien. Eh, Puedo decir que tengo miles de defectos. Tuve que ser honesto conmigo mismo para saber cuáles eran todos esos defectos. Hasta puedo decir que en algún momento, sí, puedo decir, era, eh, era una persona que fui capaz, estando muy chavito, de intentar robar. Intenté robar cosas sintiendo que eso me hacía mejor que mi círculo de amigos. O sea, tenía muchísimos defectos. Bueno, todavía sigo teniendo algunos. Pero para poder llegar a cambiarlos, primero hay que aceptarlos. Y si uno no es honesto consigo mismo, uno se va a quedar con la idea de que yo soy perfecto o yo no tengo estos defectos, la gente lo dice, pero no es cierto. Si nos hacemos un examen de conciencia y lo hacemos honestamente, nos daremos cuenta que a lo mejor y sí, sí tienen razón. Y hay muchos defectos que nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. E indudablemente, sabiendo que tenemos esos defectos, solamente así es como podemos cambiarlos, es como podemos mejorarlos e intentar, si no erradicarlos, minimizarlos. Y sabiendo que vamos siendo mejores personas, indudablemente nos vamos a empezar a amar. Pero hay que tener aquí en cuenta una cosa también muy importante. Hay que aceptarnos, primero que nada, tal y como somos. Para aceptarnos tal y como somos, tenemos que ser honestos y darnos cuenta realmente cuáles son todos nuestros defectos. Todos. Pero también hay que tomar en cuenta cuáles son nuestras virtudes. Todas. ¿Vale? Entonces, cuando ya nos conocemos al 100%, podemos mejorar todos nuestros defectos y fortalecer nuestras virtudes. Y yo te pregunto, ¿sería muy fácil amarte a ti mismo sabiendo cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos? Claro que sí. Y sobre todo porque te vas mejorando a ti mismo, porque vas intentando mejorar como persona. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Amarte a ti mismo. Saber que así como eres físicamente y así como tienes una personalidad, tal cual, eres perfecto, eres perfecta. No hay nada que tengas tú y que te haga exactamente igual a todas las demás personas. No, eres único, eres única. ¿Cómo no te vas a poder amar? Ese es el propósito, amarte a ti mismo. Pero, ojo, ojo con esto. Hay que hacerlo sin llegar al punto del egocentrismo. No hay que amarse sin ser honesto, porque caemos en ese punto de ser egocéntricos, ser ególatras y pensar que así como somos, uy, ya la gente nos tiene que amar porque somos perfectos. No. Amarte a ti mismo, de hecho, involucra el dejar de lado todo el ego, todo el egocentrismo, toda la egolatría. Hay que amarte de la manera más humilde. Cuando lo haces y te amas realmente a ti mismo, indudablemente te vas a dar cuenta que tienes defectos, que no eres perfecto, porque tampoco se trata de serlo, y nadie lo puede lograr a final de cuentas. Tienes defectos. Y aquí hay un dato muy importante para el paso que, para el paso que sigue.
El punto es que te das cuenta que tienes defectos. Y sabes cuáles son esos defectos si eres honesto contigo mismo. Cuando sabes que tienes defectos y que aún teniendo esos defectos y teniendo tus virtudes, te puedes amar, te das cuenta que todas las demás personas a tu alrededor también tienen defectos y es normal. Y es completamente normal. ¿Sale? Entonces, si tú, teniendo esos defectos, te puedes amar, ¿cómo no vas a poder amar a todas las demás personas que te rodean? Si ya sabes que tú también tienes defectos como todas esas personas, que todos los que te rodean tienen defectos por los que hoy en día tú crees que no los puedes querer, que no los puedes amar. Todas esas personas, tú hoy los ves y no puedes empatizar porque crees que tú no tienes sus mismos defectos. Cuando te amas a ti mismo, te das cuenta que tú tienes defectos y que te puedes amar. Entonces, amar a otras personas que también tienen defectos es más fácil. Es más sencillo. ¿Sale? Entonces, la manera de poder llegar a ser felices es esa, dándote cuenta que tienes defectos y aún así, de la manera más humilde, amarte a ti mismo e ir mejorando esos defectos, o mejor dicho, irlos eliminando, irlos erradicando, o por lo menos minimizarlos. Cuando tú mismo te amas e intentas mejorar como persona, ya llevas el primer paso dado. ¿Sale? Entonces, como se los dije al principio, es muy difícil llegar a ser felices, ¿sí? Porque aquí están los pasos que hay que ir siguiendo. Y aquí está el problema, que nadie quiere llegar a hacer esto. Nadie quiere ser honesto consigo mismo y aceptar que tiene defectos. Y mucho menos quiere aceptar que tiene esos defectos en específico que son los que te hacen no aceptar a otras personas. Defectos de cada quien dependerá. Entonces, cuando lleguemos a amarnos a nosotros mismos, ya dimos el primer paso. Espero haber sido claro en este punto, en este primer paso. ¿Sale? Primero, la felicidad es estar bien con uno mismo. Y eso es lo que estoy tratando de explicar en este momento. Paso 1, estar bien con nosotros mismos. Paso 2, intentar querer a las demás personas, a todas las que nos rodean, de la misma manera en que nos amamos nosotros. Pero esto, el segundo paso, es para otro video. Entonces, como se los he dicho, la persona que para mí es el ejemplo siempre es Jesús. Y curiosamente, Él nos lo dijo. Ámense los unos a los otros. Y amaos como yo os he amado. Lo que les acabo de decir es exactamente lo que Él dijo. Ámate y de esa misma manera que te amas, ama a los demás. ¿Sale? Entonces, piénsalo, analízalo. Cualquier duda, déjalo aquí en los comentarios. Y por el momento será todo. Hasta luego.